Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Soy el maestro Daniel Rosas Lara y el día de hoy quiero pasar por aquí para platicar con ustedes un poquito acerca de un tema que en lo personal siempre me ha gustado. Ayer estuve precisamente trabajando en este tema con mis alumnos en un grupo de filosofía en quinto semestre de preparatoria, haciendo referencia a Aristóteles, y el tema es los coprincipios del ente, pero sobre todo el punto de el acto y la potencia, ¿sí? Vamos a entender, Aristóteles nos comenta que todo ente, ¿verdad?, está compuesto de ciertos coprincipios o ciertos elementos que lo van a integrar en sí mismo, que son la substancia, los accidentes, la materia y la forma, el acto y la potencia y las cuatro causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Y en este caso, insisto, yo me quiero referir a lo que es en sí el acto y la potencia. El acto se refiere a lo que el ser o el ente es en este momento específico, en el tiempo presente. Un ente es aquello que existe o puede llegar a existir, de tal manera que tú eres un ente, yo soy un ente, ¿verdad? Todo lo que existe es un ente, ¿sí? Tiene su propia entidad. Bueno, el acto entonces, insisto, se refiere a lo que el ser o el ente es en este momento específico, concreto, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la persona, cuando el ser o la persona pues es joven, cuando es adulto, cuando es soltero, cuando es casado, cuando es estudiante, cuando es profesionista, cuando es trabajador, todo eso lo tiene en acto, cuando precisamente lo posee en el momento específico como tal. La potencia se refiere a lo que todavía no se es, pero se puede llegar a ser. En este caso concreto, hablando también del hombre, de la persona, podríamos hablar de la potencia como capacidad de, ¿sí? Lo que las personas, lo que nosotros tenemos en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a nuestras habilidades, en cuanto a nuestras destrezas, ¿sí? Y de allí que nosotros tenemos que estar continuamente desarrollando nuestras potencias o actualizar las potencias. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que nosotros vayamos convirtiendo las potencias en acto. Esto es, cuando un joven universitario tiene la potencia de ser profesionista y lo logra, ¿sí? Actualiza esa potencia. Cuando un joven, vamos a pensar de una edad mediana, tiene la potencia de ser adulto y lo alcanza, o cuando tiene la potencia de ser mamá o ser papá y entonces llega a hacerlo, está actualizando esa potencia. Pero resulta que cuando se está actualizando una potencia, cuando se actualiza una potencia, se adquiere una nueva potencia. De tal manera que las personas siempre estamos en ese proceso de, insisto, actualización de las potencias. Y también nosotros tenemos que pensar y tenemos que analizar cuáles son las potencias que tenemos de acuerdo a nuestra persona, de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo, insisto, a nuestras capacidades, ¿verdad? Lo que sería también la capacidad ontológica, lo que nosotros podemos ser, lo que nosotros podemos hacer también. Y tenemos que trabajar continuamente, insisto, en analizar cuáles son las potencias que nosotros tenemos. Definitivamente nos podemos sorprender al encontrar que puede haber muchas potencias y que podemos tener muchas capacidades, situaciones que tal vez nosotros ni siquiera tenemos contempladas, que nosotros ni siquiera tenemos previstas y que sin embargo allí están, ¿sí? Pero que no las hemos trabajado porque no tenemos conciencia plena de ellas. Y esto es algo que nosotros, pues sí, de verdad nos haría mucho bien, el que vayamos actualizando potencias continuamente. Porque incluso el mismo Aristóteles nos lo dice, ¿verdad? En su teoría eudemonista, su sistema ético eudemonista, nos dice Aristóteles que el hombre está en este mundo
El ser humano está aquí para ser feliz. Y la felicidad, dice Aristóteles, radica sobre todo en la actualización de las potencias, en el hecho de que la persona vaya poco a poco desarrollando esas potencias, sí, que las vaya actualizando de manera especial, dice Aristóteles, de manera muy especial las que tienen que ver con el entendimiento, con la razón, las potencias intelectuales. De tal manera que mientras más pensantes seamos, igualmente tendremos mayor felicidad. Esto nos daría para platicar mucho, realmente. La intención no es alargar esta reflexión, este tema, esta propuesta, sino simplemente invitarlos e invitarme a que sigamos trabajando en la búsqueda de nuestras potencias, ¿sí? Pero sobre todo en la actualización de esas potencias. Tal vez en la vida hemos dejado por ahí algunas en el camino. También tenemos que considerar que de acuerdo a nuestras capacidades y limitaciones muy naturales que también nosotros tenemos, tal vez no alcancemos a desarrollar en plenitud todas las potencias, pero que al menos hagamos el intento por llevarlo a cabo, ¿sí? Sobre todo aquello que nos haga más virtuosos, aquello que nos haga mejores personas y por ende nos dé también mayor plenitud y mayor realización. Bien, pues tenemos una tarea ardua, sí, ya tenemos mucho en qué pensar respecto a lo que somos en este momento en acto y a lo que también nosotros tenemos en cuanto a potencia. Y también pensemos si lo que nosotros somos y hacemos en este momento corresponde en verdad a las potencias que tenemos, ¿sí? De tal forma que seamos congruentes y que también nos sintamos cada vez mejor y seamos más felices. Que tengan todos un excelente día y que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto.